El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema closed caption. Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. Estamos hoy en vivo y en directo aquí desde los estudios del canal público de la ciudad en el occidente de Bogotá, 8:33 de la noche. Hay un tema que concentra la opinión pública hoy en día en Colombia. Tiene que ver con las objeciones que planteó el presidente Duque a 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP. Ni más ni menos se trata del andamiaje con el cual se va a buscar juzgar a los miembros de las FARC y también se va a buscar garantizar la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición. Estas objeciones han desatado una tormenta política. El presidente Duque dice que busca un consenso y busca realmente llenar unos vacíos que encontró en esa ley estatutaria, y la oposición ha señalado que el presidente Duque está poniendo en riesgo la paz. Es un tema complejo, jurídico, difícil de entender, y por eso aquí en Canal Capital esta noche vamos a conversar con el consejero presidencial de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, para que nos explique muy bien el porqué de estas objeciones, también las dudas que hay en los sectores de oposición sobre este tema, qué viene para la paz en Colombia y otros temas que se han planteado. Ustedes pueden participar desde ya con el hashtag Opina Bogotá en nuestra transmisión en Facebook, en Twitter. Si tienen preguntas sobre este tema para dar una discusión de nivel, vamos a estar atentos y las iremos formulando. Consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, bienvenido, buenas noches. Un saludo para usted, Yesid, para toda la audiencia, y muy contento de poderle aclarar hoy a la diferente audiencia esta circunstancia que tiene que ver con la JEP. Bueno, doctor Barbosa, iniciemos con noticias de hoy relacionadas con la JEP. Se ha conocido de un derecho de petición que habría enviado el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, a la Corte Constitucional, preguntando si las objeciones del presidente Duque deben ser o no deben ser tramitadas por el Congreso. Y también se ha conocido de manera extraoficial una ponencia o una posible respuesta que daría la Corte a este derecho de petición, en el sentido de que el presidente no tendría facultades para haber objetado estos artículos. Sin conocer información oficial de un lado y del otro, doctor Barbosa, ¿qué piensa el gobierno de una eventual posición de la Corte, en el sentido de que no estaría el presidente facultado para lo que hizo? Bueno, yo creo que en primer lugar es necesario aclarar que esa información es una información, como usted lo dice, no confirmada. O sea, no tenemos ninguna información, no hay comunicación alguna, no hay ponencia alguna. O sea, no, digamos, es una información que ha venido dándose el día de hoy alrededor de lo que usted me está planteando. Dicho esto, simplemente quisiera plantear un poco desde el punto de vista abstracto, porque no puedo hacer una respuesta concreta frente a algo que no conocemos, es decir que la Corte Constitucional tiene unas facultades que se encuentran en el artículo 241 de la Constitución, y dentro de esas facultades no está ser órgano consultivo de ninguna rama del poder público, ni tampoco de ningún ciudadano. Tiene unas funciones muy específicas, y esas funciones específicas pues obviamente no llegan a generar conceptos a ramas del poder público. Eso lo podría hacer, por ejemplo, el Consejo de Estado, que tiene esa función, pero no la Corte Constitucional. Para ir evacuando cada tema, doctor Barbosa, lo que habría hecho el presidente de la Cámara de Representantes, de decirle a la Corte, cuéntenos si esto lo podemos o no discutir en el Congreso, no se podría hacer. No, es una carta completamente sin sentido jurídico y sin sentido constitucional. Si la Corte llega a responder este derecho de petición, porque es un derecho de petición y legalmente lo debe responder, y dice que las objeciones del presidente Duque no tienen cabida para ser sometidas a una discusión en el Congreso, ¿qué respondería el gobierno? Es el Congreso de la República el que tiene que discutir eso, porque tiene una función constitucional. El presidente de la República ejerció una facultad que es propia de su función, que está en el marco de la Constitución,
que está en el capítulo de procedimiento legislativo. ¿Qué quiere decir eso? Para que la audiencia entienda. Hay unos procedimientos en el Congreso, se cumplen los procedimientos en el Congreso, va al presidente de la República, al Ejecutivo, para que el Ejecutivo sancione. Y en ese caso, si el Ejecutivo considera que hay objeciones en algunos de los temas por inconveniencia, en este caso por inconveniencia, eso retorna al Congreso porque entonces el trámite no habría terminado. Es parte del trámite, es decir, seguimos en un procedimiento legislativo. Luego, intervenir en un proceso legislativo es, digamos, ninguna rama del poder público puede hacerlo por una razón, porque en este caso concreto es el Congreso de la República el encargado de decir si vota o no vota esas objeciones. Entonces, creo que ahí está el escenario tremendamente claro y además, Yesid, por una razón también muy simple. Sí. Las objeciones que hace el presidente de la República son objeciones de inconveniencia. Pero aún así, sí, discutiendo el escenario que plantea la oposición diciendo que son de otro talante, son de otro nivel, pues es el Congreso de la República el que debe evaluar eso y una vez se evalúe por parte del Congreso, se toma una decisión y se zanja la discusión. Pero lo que no se puede es intervenir previamente sin dejar que se surtan las discusiones en el Congreso. Claro, profesor Barbosa, porque muchas personas dicen que las objeciones del presidente Duque a estos 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP no son, como dice el presidente, dicen algunos sectores, por razones de inconveniencia, sino que está entrando en asuntos netamente constitucionales que la Corte Constitucional ya resolvió con una sentencia y ya es cosa juzgada, como dicen los abogados. Entonces, el presidente Duque objeta esta ley de la JEP por inconstitucional o por inconveniencia, porque hay razones que a muchos llevan a pensar que también hay razones constitucionales. Hay razones, todas las razones son de inconveniencia. Es que aquí nadie está discutiendo sobre si la Corte dijo o no dijo algo. Aquí se está discutiendo, por ejemplo, si el mecanismo de extradición en Colombia debe continuar o no debe continuar. Dígame, ¿quién define eso? Yo le pongo un ejemplo que es muy simple. En ningún país del planeta, en ningún estado, en ninguno, se puede establecer que los mecanismos de extradición como cooperación judicial generen prácticas de pruebas, por ejemplo. Esa es una decisión que nosotros respetamos, se pueden tomar o no se pueden tomar, son constitucionales, por supuesto, pero es que aquí hay un tema de conveniencia para el presidente de la República. ¿Quién puede juzgar esa conveniencia? El Congreso. Porque además es una conveniencia política. Es decir, que lo que hizo Duque lo hizo respetando la Constitución, lo podía hacer. ¿Por qué? Le pongo un siguiente ejemplo que me parece bien interesante. Hace 3 años, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se hizo un proyecto de ley estatutaria para modificar una norma de la Administración de Justicia que permitía la reelección del auditor general. Proyecto de ley estatutario que salió del Congreso a la Corte Constitucional y la Corte consideró que era constitucional. Fue a Palacio de Nariño y el presidente Santos objetó el proyecto de ley estatutaria y había una sentencia de la Corte Constitucional que decía que era exequible. Fue al Congreso y el Congreso hundió el proyecto y no salió. Es decir, hoy tenemos una sentencia de la Corte sobre un proyecto de ley estatutaria que nunca pasó. ¿Cuál fue el debate que hubo en Colombia hace 3 años alrededor de eso? 0. No hubo ningún debate. Es decir, que ya ha habido antecedentes de presidentes que han objetado por razones de inconveniencia leyes que ya han pasado el control constitucional. Claro, sobre todo estas leyes que tienen un control previo, es decir, que van antes a la Corte Constitucional. Hay objeciones, estas 6 objeciones tienen que ver con el tema de la extradición, tienen que ver también con el tema de cómo se van a reparar, consejero, a las víctimas, también tiene que ver hasta dónde llega el alcance de la Fiscalía en los procesos que conoce la JEP. Pero más allá de entrar en esta entrevista, en los detalles jurídicos, yo sí quiero preguntarle temas más macro, porque usted ha visto en las últimas horas una marcha por la paz de un sector de la oposición en Colombia que dice que el presidente Duque pues, quiere acabar la paz, quiere borrar de un plumazo todo lo que se logró en los últimos años. Usted, que fue un gran conocedor del acuerdo de paz, quería preguntarle, ¿hay alguna intencionalidad en el gobierno de echar por la borda todo lo que se ha ido avanzando con las FARC? Mire, le voy a hacer la siguiente reflexión, Yesid. El día viernes pasado estuvimos
en una ETCR, que es uno de los lugares donde están miembros y desmovilizados, excombatientes de las FARC. Estuvimos con el presidente de la República. Hablamos con los desmovilizados. Se les plantearon las inquietudes que se tenían y les aseguramos que no va a haber ningún problema con ellos. Es decir, todas las personas que hoy están desmovilizadas, todas las personas que están en la JEP, todas las personas que están en el sistema de justicia transicional, no tienen riesgo alguno jurídico frente a lo que se planteó. Usted acaba de decir una cosa que me parece muy importante. Yo conozco el acuerdo de paz. Claro. Y lo conozco bien. Y lo conozco bien porque yo defendí un modelo. Y ese modelo se defendió. Estaba ahí, está escrito, escribí libros sobre el tema. Pero es que el modelo se salió de lo que buscaba en ciertos principios y por eso hay que ajustarlo. Yo le hago la siguiente pregunta a la gente, porque esto es verdaderamente importante. De las 6 objeciones, ¿qué aspecto altera el acuerdo de paz? Ninguno. Pongámoslo en términos simples. Un guerrillero de las FARC hoy está frente a la JEP. Un militar hoy está frente a la JEP. ¿Qué pasa si pasan las objeciones? Nada. Nada. Es decir, estamos ante un escenario donde la seguridad jurídica está perfectamente asegurada. ¿Qué hacemos? ¿Qué mejoramos entonces con estas objeciones? Varias cosas. Una, la legitimidad de este acuerdo. Lograr el consenso. Un consenso nacional que no existe. Curioso que después de que se plantea la idea de que se requiere un consenso, se sale inmediatamente ante el ejercicio constitucional de un presidente de decir que hay que objetar a decir que se acabó el acuerdo, que ya no existe acuerdo. Mire, si fuera así, Jessy, yo le pongo varios ejemplos. La Corte Constitucional, en sentencia del año antepasado, señaló que los civiles, si usted recuerda bien, los civiles no podían ir de forma obligatoria a la JEP. Los terceros. Los terceros. Eso fue acordado en La Habana. Eso fue acordado en La Habana. Y yo recuerdo el debate, ¿cuál fue? La Corte Constitucional, soberanamente, en virtud del Estado de Derecho, tomó la determinación de decir que esos terceros no iban directamente a la JEP. ¿Alguien dijo que se había acabado el acuerdo de paz? El Congreso de la República tomó decisiones muy importantes alrededor de ese tema. Entre ellas, el tema de los menores, el tema de los niños, el tema de las violaciones. ¿Alguien dijo que se había acabado el acuerdo de paz por el ejercicio de una facultad legislativa por parte del Congreso de la República? No fue el caso. El gobierno Duque no está acabando el acuerdo de paz. Pero además ni siquiera el acto del presidente es un acto que ni siquiera es definitorio. Él no tiene capacidad ni potestad de modificar el acuerdo. Él lo que dice es, en mi facultad constitucional yo tomo una decisión política en el marco de las objeciones de conveniencia o inconveniencia que tengo y que no son controlables por un juez, porque estamos hablando de la estructura del derecho constitucional y administrativo de 200 años en Colombia, y se lo doy al Congreso de la República para que el Congreso soberanamente diga sí o no, y termine el debate. Pero lo que quiero decir sobre esto es, lo que sí no puede pasar en Colombia es que el ejercicio de una facultad constitucional sea puesto en juego por nadie en la medida en que evidentemente el presidente de la República tiene esas facultades y hay unos mecanismos de cooperación armónica entre los poderes públicos hoy en Colombia. Consejero, usted conoce muy bien el acuerdo de paz, usted defendió la justicia transicional, escribió un libro, incluso con prólogo de Humberto de la Calle. Usted es considerado una de las personas que mejor conoce el tema de la paz en Colombia, lo estudió, lo analizó en diferentes foros, en diferentes medios de comunicación, y usted ha visto que en redes sociales muchos le dicen, bueno, doctor Barbosa, usted que es hoy el consejero de paz, de derechos humanos del gobierno Duque, ¿cambió de opinión? ¿Usted hoy en día no está con la paz, acaso? Quiero preguntarle eso y que aproveche usted este espacio para dar respuesta. Muy bien. Y lo digo con absoluta claridad. La paz es un derecho fundamental que hay que defender. Artículo 22 de la Constitución. ¿A quiénes están contra la paz en Colombia? Yo le digo quiénes están contra la paz. Los terroristas que nos mataron 22 muchachos en la Escuela General Santander. Los bandidos que dejaron proliferar 200.000 hectáreas de coca en el territorio. Los que nos asesinaron hoy a un policía en el Cauca. Y el país no hay gran información sobre estos temas. Esos son los enemigos del acuerdo de paz.
Los acuerdos de paz, finalmente la paz es un valor que todos tenemos que estar de acuerdo. Que escribí sobre el acuerdo y que pensé sobre el acuerdo, por supuesto. Y el acuerdo hay que defenderlo. Los temas de justicia transicional tienen que defenderse en la medida en que se había dicho y lo he dicho reiteradamente. Usted no puede con justicia punitiva resolver un problema de ese carácter transicional. Pero lo que se votó el 2 de octubre fue un esquema general y un modelo. Y un modelo que tenía que funcionar. Y que a partir del 2 de octubre empezamos a ver una implementación catastrófica desde lo material y también una implementación muy errada desde el punto de vista jurídico. Se fue más allá de lo acordado en muchos temas, Yesid. Mucho más allá de lo acordado. O sea, es algo que usted vino a descubrir ya estando en el gobierno. No estando. A partir del 2 de octubre empezaron a generarse problemas y problemas alrededor de la implementación que además denunciamos muchísimas personas frente a estas discusiones. Sí. Pero por supuesto que lo que hay que es, en este caso lo que hay que hacer más allá de esa discusión, porque el sí y el no es el debate nacional en este momento. En este momento es tan claro la posición de consenso del presidente de la República que personas que apostamos por una idea, por un acuerdo o por un modelo en ese momento, pues dijimos sí frente a los del no. Luego el tema no es de sí y no, el tema es de mejorar el acuerdo, de darle facultades y que tengamos una mejor JEP. Eso le quería preguntar, consejero, en el gobierno Duque, en la primera línea de asesoría del presidente, hay personas que votaron por el sí. Por supuesto. Usted votó por el sí. Emilio Archila. Jorge Mario Isman. Emilio Archila. Emilio Archila, que es hoy el alto consejero para el posconflicto. El presidente Duque lideró públicamente el voto por el no. Entonces no estamos en ningún plebiscito. Le quería preguntar cómo conviven esas tensiones, si se quiere dentro del gobierno de personas que votaron por el sí, pero ahora están en un gobierno cuyo partido, el Centro Democrático, votó por el no y estamos en estas objeciones de la JEP. Es decir, ¿cómo entender esta mezcla de opiniones en torno a la paz? Es que no hay tensiones, porque todos estamos por la paz, todos estamos porque funcione bien la JEP. Todos estamos porque, ¿a ustedes les parece normal, Yesid, que personas que se tenían que someter a la JEP, eso fue lo que decía el acuerdo, hoy estén haciendo política y no hay una sola sentencia? ¿Eso decía el acuerdo de paz? El acuerdo de paz no decía eso. El acuerdo de paz decía que usted tenía que tener una sanción transicional y podía participar en política. No decía que usted podía participar en política y no había sanción transicional. ¿Y por qué no ha habido sentencias en contra de...? Por eso, yo pregunto, esos son los grandes temas Iván de Márquez, Timochenko, Mire, no Pablo Catatumbo. No comparecen. Y esto que dijo en las últimas horas Timochenko de que las relaciones sexuales bueno, yo le digo a la ciudadanía lo eran siguiente. Consentidas con las mujeres en las Eso decía el acuerdo del 2016, que una persona saliera el día de ayer y le dijera al país qué pena, es que nosotros teníamos relaciones consentidas con niñas menores o niñas de 13 años en el país y no hay ningún problema. Eso decía el acuerdo. Eso es lo que están defendiendo en las calles, eso es lo que está defendiendo la gente. Este país no puede caer tampoco en un dilema en donde tenemos que pasar por encima también de valores que no se pueden dejar de lado. Aquí se dijo en el acuerdo, y eso es lo que hay que defender. Los delincuentes de lesa humanidad, guerra, genocidio, tienen una sanción transicional. Se dijo, las personas que cometan delitos que no tengan que ver con eso, tendrán también una sanción. Se dijo, el que cometa delitos después del acuerdo, no podrán ser cobijados por la JEP. Se dijo, no se puede hacer política si usted no tiene una sanción transicional. Todos esos son los temas, por ejemplo, que a mí me alejan profundamente y que me ponen en un escenario en el cual yo creo que hay que mejorar todo ese sistema transicional y por el cual estoy acompañando al presidente. Pero no es un tema del modelo, el modelo no es la discusión. El modelo no es que había que hacer justicia transicional en Colombia o no, o había que votar la paz en Colombia o no. Es una discusión que superamos hace 3 años. Sí. Lo que tenemos que hacer en este momento es ponernos todos en la idea de cómo mejorar la JEP y que la JEP le dé respuesta al país con evidencias, con claridad, y dejemos aquí de lado discusiones que me parecen muy, muy complicadas. Por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con las niñas de Rosa Blanca, niñas que fueron violadas, ¿cierto? Y entonces aquí el país le hace más bien un debate al presidente Duque alrededor de lo que dice por ejercer funciones constitucionales y nadie se altera por las violaciones de personas como las que pasaron, o nadie se altera ayer de que un jefe de un grupo diga
Lo lamento, pero es que nosotros teníamos relaciones consentidas con niñas de 13 años. Yo le digo esto a la ciudadanía. Ustedes, los que nos están viendo, tienen hijos y tienen hijas. Ese es un asunto que a todos nos altera y a todos nos perturba. Yo creo que debemos hacer un gran debate nacional para que si se va a producir ese perdón se produzca en el marco de un debate justo en torno al país. Consejero, en torno a ese tema de la violencia sexual, el presidente Duque ha anunciado un proyecto de acto legislativo para que los casos relacionados con violencia sexual que ocurrieron en el marco del conflicto armado no sean de conocimiento de esta justicia transicional, sino que sean tramitados a través de la justicia ordinaria. Porque ha dicho el presidente, nada tiene que ver la revolución, nada tiene que ver el conflicto armado de un grupo en armas en contra del Estado con que un guerrillero o un comandante guerrillero viole a una niña. Sí. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues es muy simple, se tiene que tramitar un proyecto de acto legislativo, porque un acto legislativo debe modificar otro, y el presidente de la República ha sido muy claro y lo hemos sido muy claros. Las personas que estén dentro de la JEP hoy, esa norma no les va a aplicar porque es una norma que rige hacia el futuro. Es decir, en el caso, por ejemplo, de un líder de las FARC, ¿sí?, que en el marco del proceso de paz, de la JEP, si se presenta, va y confiesa que violó a una menor de edad, ¿esa persona va a ser procesada por la justicia transicional o este acto legislativo le permite que lo procesen por la justicia ordinaria? Yo me imagino, en este caso concreto que usted está planteando, yo me imagino que la sociedad estará atenta de una decisión ejemplarizante por parte de la Jurisdicción Especial de Paz. Frente al futuro. Pero tendrá beneficios. Tendrá los beneficios, nosotros no, ¿cómo se los vamos a arrebatar los beneficios con el acto legislativo? Porque el acto legislativo es hacia adelante, nosotros no podemos pasar por encima de eso, pero sí vamos a poner el caso concreto que uno podría analizar los diversos casos, el caso de quien no se haya presentado, el caso de quien haya comparecido y no haya dicho la verdad y abandone el proceso, el caso de los que en 5 años aparezca alguien que finalmente aterrice por cuenta de las investigaciones y diga, no, sí, yo no me presenté a tiempo, pero ahora me voy a presentar y aparezca en la Fiscalía investigaciones de este nivel. Esas personas tendrán que ir a la justicia ordinaria. Yo creo que tenemos que mandarle al país un mensaje. Sí. El presidente de la República está gobernando con principios. Y a él lo eligieron 10.5 millones de colombianos. Aquí hay un mandato popular. Esto no es un tema simplemente de voces aisladas en una sociedad que dicen, a mí me parece normal lo anormal. No es normal que uno viole niños y le ponga un matiz político a eso. De acuerdo, eso fue lo que se discutió en el acuerdo, hay unas discusiones que se van a mantener, listo. Pero el presidente de la República dice, hay 3 temas en los cuales yo me la juego en el Congreso porque me parece a mí importante para el país. ¿Desconoce el acuerdo? No, en el acuerdo decía que el que siguiera violando las normas del acuerdo o cometiera delitos después del 1 de diciembre, la justicia ordinaria tenía que sancionarlo. Eso es lo que dice. ¿Estamos desconociendo algo? No. El acuerdo decía que el que cometiera delitos de forma continuada después del 1 de diciembre, pues tenía que ser sancionado por la justicia ordinaria. O sea, lo que estamos es corrigiendo y volviendo al acuerdo original. Llenando esos vacíos, pero el problema es que con la reglamentación que se ha venido haciendo, sí se han alterado parámetros que se establecieron en el acuerdo inicial. Y nos toca volver al acuerdo inicial y ayudar a construir un sistema que funcione. Mire, yo como colombiano, más allá de la función que yo desempeño, como profesor de Derecho Constitucional, yo lo que busco es que este capítulo sí se pueda cerrar bien. Queremos una paz, además, liderada por el presidente Duque. Una paz liderada por el presidente Duque, que ayude a cerrar todo esto. Por eso, además, mandamos el mensaje a las zonas veredales. Queremos acompañar a la gente que genuinamente está en ese proceso. Y le añado otra cosa, Yesid. Recibimos 2 PDETs, 2 proyectos de desarrollo territorial que para estas zonas. Los llamados proyectos productivos. Los proyectos de desarrollo para esos 170 municipios. Hoy recibimos 2, hoy tenemos 16 formulados.
Hoy recibimos 2 proyectos productivos, hoy tenemos 21. Es decir, ¿la paz con Azar va bien o va mal? Va bien, va bien. ¿Y por qué se Nos percibe reunimos o por qué mucha gente percibe lo contrario? Cada semana el gobierno nacional, esto es bueno decírselo a la opinión Sí. pública, se reúne con las FARC en una comisión que se llama la CECIVI, que es la comisión de seguimiento. Entonces, ¿por qué la opinión pública, consejero, o por qué ciertos sectores políticos perciben que la paz con Azar pues, va muy mal? Porque hay gente que necesita eslóganes políticos para llegar a octubre tranquilamente. Pero eso es un tema que evidentemente no hace parte de la agenda de país. El presidente de la República ya es presidente de la República, ya ganó la elección, aquí no hay reelección, es una persona que está gobernando para el país. Nosotros estamos gobernando efectivamente para tratar de resolver y darle sentido a este país en una cantidad de temas. Yo he recorrido 80 municipios, 82 municipios en estos 8 meses en Colombia. Yo sé lo que estoy viendo en los territorios, querido Yesid. Va bien la paz. Mire, los discursos en las regiones son otros distintos a los discursos que hay aquí en Bogotá. Aquí hay grandes discusiones y en algunas ciudades, grandes discusiones sobre si el artículo 120, 130, 140, 100... La gente en el fondo, el ciudadano del común dice, no entiende. Bueno, pero finalmente eso se resolvió o no se Claro, resolvió. no, consejero, lo que la gente quiere ver en este tema de la paz, primero es que haya una reducción de la violencia y de la delincuencia en las zonas donde antes había un conflicto armado muy intenso. La gente lo que quiere es que realmente los guerrilleros de las FARC que cometieron delitos paguen por lo que hicieron en este modelo de justicia transicional. Y lo que la gente quiere ver es que el país avance hacia la paz y que haya de alguna manera una tregua en esta guerra. Usted que está en los terrenos, usted que está en los territorios y lo vemos todas las semanas, lo hemos visto recorriendo al país, ¿usted siente que eso se está logrando en las regiones? Yo creo que hay algunas regiones que se logra y hay otras que no. Cuando usted tiene 200.000 hectáreas de coca en un territorio, pues usted básicamente lo que tiene es dinamita para generar conflictos sociales. O sea, aquí lo que se hizo fue decir, vamos a votar, a creer por un modelo de paz que resuelva el problema definitivamente de los colombianos. Así se llamaba, Acuerdo para terminar la paz estable y duradera. Para terminarla, para terminar el conflicto. El conflicto. Y garantizar una paz estable y garantizar una estabilidad. Bueno, muy bien. Tenemos unos problemas en los territorios complejos, en algunos territorios, por cuenta del narcotráfico. Por eso es que finalmente todos los temas se unen. Los temas se unen porque está el tema de la paz, está el tema, por supuesto, de cuáles son las herramientas que tiene el Estado hoy para poder enfrentar esa situación. Todos los escenarios se empiezan a unir, pero lo que sí quiero decir es una cosa. Hoy tenemos todos que defender la paz. ¿Y la paz cómo se defiende? Haciéndole las modificaciones que se requieran para poder ajustar todo eso y que las instituciones que fueron creadas sean instituciones que puedan también tener una legitimación popular. A mí me pueden decir es que están los actos legislativos, pero la gente no está creyendo, y la gente no está creyendo por una razón, porque no hay resultados. Eso es como cuando yo le digo, le voy a llevar los muebles el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y nunca llegan. Entonces llega un momento en que esa buena relación empieza a dañarse también con la gente, y la gente empieza a desconocer verdaderamente cuáles son los significados de eso. Entonces yo sí creo que lo que hay que hacer es restablecer, como dice el presidente de la República, el consenso. El consenso se restablece, pero que además se lea lo que dice el presidente en términos de franqueza. El presidente dice, restablezcamos los acuerdos. Y al día siguiente muchos sectores dicen, el presidente divide al país. Eso es lo que estoy diciendo, el presidente restablezcan los acuerdos. 37.8 billones de pesos destinados en el plan de desarrollo para la implementación de los acuerdos de paz en los próximos 4 años. Para el posconflicto. Sí. Oye, consejero, ¿qué piensa usted o qué opinión le merece la marcha que hubo en diferentes ciudades del país en defensa de la paz en las últimas horas? Pues eso es parte del ejercicio constitucional que tiene la gente de salir a marchar, ¿no? O sea, yo Sí. sobre eso he sido un gran defensor del ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación. La gente tiene derecho a caminar, digamos, y caminar y protestar. Yo lo que digo es lo siguiente, lo que hay que hacer es, todos esos mecanismos son muy interesantes, esos mecanismos y esas movilizaciones siempre serán muy pequeñas, por supuesto, frente a los 10,5 millones de votos que sacó un presidente de la República que hoy tiene la legitimación para
poder tomar las decisiones y poder conducirnos o llevarnos a un mejor país. Y yo creo que hoy lo que le estamos haciendo y estamos planteándole al país y lo que está planteando con esta decisión el presidente es que pues nos pongamos de acuerdo, que hagamos un consenso alrededor de estos temas. Yesid, llevamos muchos años alrededor de las discusiones de paz. Entonces, que vamos a seguir dividiendo el país. El país está dividido. ¿Qué es lo que se pretende hacer diciendo que el presidente no tiene facultades? Poner al país a enfrentarse entre choques de poderes y no lograr consensos. ¿Acaso finalmente el plan de desarrollo que se discute en el Congreso es del presidente? ¿Es del país? Ahí están las carreteras que se requieren, ahí está la educación que se requiere, ahí están los diferentes mecanismos. Todo es el país. Bueno, ¿hay algún problema de desinformación, de tergiversación de las objeciones, de falta de conocimiento, quizá de una necesidad de hacer más pedagogía sobre lo que se está planteando? ¿O ve usted aquí también un juego político para tratar de alguna manera de afectar estas objeciones que, como usted dice, en nada afectan en últimas el proceso de paz con las FARC? Son parte de una discusión política nacional. Es decir, yo creo que es natural que la oposición salga y diga lo que quiera decir alrededor de eso, porque además el mecanismo es un mecanismo de conveniencia que va a terminar siendo resuelto en el Congreso. Explicarle a la opinión pública de qué es una objeción por inconveniencia o qué es una objeción por inconstitucionalidad, uno se lo explica a los estudiantes de Derecho de segundo año y se confunden en el examen final. No entienden muy bien las diferencias. Entonces, vuelvo y repito, nosotros no estamos aquí en plan de dar clases de derecho constitucional a la gente, y el debate no es darle clases a la gente de derecho constitucional. Lo único es decirle a la gente, crean en su presidente, crean que el presidente lo está haciendo bien, estamos bien intencionados en este camino y queremos una paz fortalecida, una paz además que pueda unir a los colombianos y no dividirlos en el marco del consenso. Bueno, sin entrar en la lógica jurídica, como usted lo dice, doctor Barbosa, aquí hay, por ejemplo, uno de los artículos que se objetó, y quiero que usted a nuestros televidentes, quienes nos siguen a esta hora en redes sociales, que están participando con sus opiniones, les explique muy bien. Dice que el artículo 7 de la ley no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios para reparar integralmente a las víctimas. Esto se entiende. Acá lo que está diciendo el gobierno es, no es claro cómo un victimario va a reparar económicamente, moralmente, simbólicamente, si se quiere, a la víctima. Se dieron cuenta de que no era claro eso en la ley estatutaria de la JEP. Claro. Bueno, consejero, ¿qué propone el presidente para que esto se cumpla? Porque esto evidentemente es parte esencial para la paz, que los victimarios se disculpen y reparen a las víctimas. Pues lo que hay que hacer es que hay que poner lo que dice el Acuerdo de Paz de La Habana. ¿Qué dice? Pues que los victimarios, en el punto 5.1.3.7 del acuerdo, dice que las FARC y los victimarios deben reparar a las víctimas. ¿Y eso no quedó contemplado? ¿Y cómo la deben reparar? Pues ahí dice en el 5.1.3.7 que deben ser materialmente reparados. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos que nos están viendo no tengan que reparar a las víctimas, sino los victimarios. ¿Y no quedó claro? No. ¿Y por qué no quedó claro, doctor Barbosa? Pues usted es también una persona que conoce de leyes y pero de yo sé trámites. le ¿Por qué no quedó claro? ¿Quién hizo esa ley, ese proyecto de ley? El gobierno anterior. ¿Y quiénes presentaron esa iniciativa? El gobierno anterior. ¿Y quién acompaña las objeciones y acompaña? El señor fiscal general de la Nación, que además... ¿Pero por qué cree usted que este tema, por ejemplo, no quedó claro en la ley de la JEP? Pues a mí, yo como no soy augur, ni tampoco soy un arúspice, una persona que mira las vísceras de como hacían los romanos, para ver exactamente cuál es el sentido de la ley, yo lo que veo es que y es lo que entiendo yo como abogado, que cuando uno mira un texto y el texto no dice lo que debe decir, uno tiene que aclararlo. Me parece mejor que tenga una identidad todos esos textos con el acuerdo final. Mire lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que nosotros estamos presentando objeciones para que finalmente se adapten esas objeciones al acuerdo firmado en La Habana. El otro artículo que se objeta y que también es relativamente fácil de entender es que el gobierno dice hay que darle poderes al alto comisionado de paz para que frene a cualquier colado que se quiera meter a la JEP y obtener beneficios. Lo vivimos, consejero, lo vivimos con Justicia y Paz, que se intentaron colar narcotraficantes camuflados de paramilitares para lavar sus delitos. Pero con un caso peor, le pongo uno peor que tiene. El señor el terrorista que le puso el carro bomba
El collar bomba. No, el carro bomba. bomba que asesinó a nuestros 22 estudiantes en la escuela de cadetes General Santander, Sí. había sido rechazado 2 veces por el Alto Comisionado para la Paz porque intentó colarse en las listas. Bueno, entonces, ¿qué busca el gobierno con este artículo? Evitar que se cuelen personas. Es una decisión política. Mire, Sí. yo le digo una cosa, pues esto no es una discusión constitucional. Y ahí voy donde digo, que se diga, la Corte Constitucional toma unas decisiones, efectivamente, pero hay una decisión de Estado, de presidente de la República, de decir que el presidente de la República, en el marco además, no solamente de la ley 489 que le da esa facultad, de la Constitución, es el encargado de dirigir todo lo relativo a la seguridad de este país. Él en su cabeza representa la dirección en todos los temas de seguridad del país. Él es el comandante en jefe de las fuerzas militares, él es el jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las relaciones internacionales conforme a nuestra Constitución. Él, en el marco de esa facultad, es la única persona encargada de tener además control de esos temas. ¿Qué es la preocupación nuestra? Que esa facultad hoy está en la JEP y se puede terminar ampliando para otros procesos de paz. Y que se cuelen. Bueno, yo creo que ahí hay que aclararlo. Y la pregunta que yo hago aquí es la Sí. siguiente. ¿Eso no le parece que es de conveniencia para el país? ¿O eso es un asunto de constitucionalidad que tiene que ver con las normas constitucionales? Es un asunto de conveniencia, de conveniencia. Sí. Entonces, esos son temas que yo creo que hay que discutir en el marco de esta situación. El otro artículo que también es macro, consejero, es sobre el papel del Estado a la hora de perseguir o no perseguir a todos los responsables de delitos de lesa humanidad, porque se habla de la figura de los máximos responsables, porque si el Estado persigue a todos los responsables, consejero, usted que es experto en temas de justicia también, pues aquí en Colombia los despachos judiciales están muy congestionados. Claro. Entonces, ¿por qué el gobierno plantea esta objeción si se tiene en cuenta que si se persigue a todos los responsables, pues no va a haber justicia en Colombia que alcance? Entonces, ¿no sería de pronto quizá conveniente realmente perseguir solo a las cabezas de los delitos? El acuerdo de paz, yo vuelvo otra vez a la Sí. dice numeral 40, numeral 41, numeral 42 del capítulo 5. Dice, usted no puede haber amnistías ni indultos para la comisión de delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y genocidio. ¿Por qué se hizo eso? Porque además la Corte Penal Internacional, pues obviamente tiene en el marco de su estatuto, tiene además unas proscripciones sobre ese tema. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en una pluralidad de fallos ha dicho que no se puede permitir ni amnistías, ni indultos, ni ningún tipo de procedimientos de ese nivel a personas que han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Qué ocurrió? Ocurrió finalmente que estamos totalmente de acuerdo. Los máximos responsables deben responder ante la justicia frente a ese tema, pero los que no son máximos responsables no pueden salir sin ninguna condición. Como está ¿Y qué les debe pasar? Claro, ¿verdad? Justicia y reparación también. Es decir, su justicia para todo el mundo. Pero además justicia transicional. Es decir, pues decir, tienen que no solo las cabezas, tienen que sino decir qué todos. pasó. Pero Tal- los que cometieron delitos tienen que decir, ahora, no es... Tal y como está, solo son los máximos responsables. Pues sí, tal cual. Y eso es lo que se busca corregir. Nos parece inconveniente y hay que plantearle al Congreso esa discusión por una razón, porque usted tiene que, no solamente por cuenta de la interpretación que está teniendo el gobierno, que es una interpretación de conveniencia política, porque nos parece que no podemos mandar mensajes a futuro desde ningún punto de vista sobre ese tema, sino porque la Corte Penal Internacional y Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte, lo ha manifestado claramente. Y de hecho, la misma Corte Constitucional ha hablado de los regímenes de condicionalidad en sentencia del 2017. Entonces, no es un tema de capricho. Esto no es capricho, son 159 artículos, Yesid. En este momento hay acuerdo sobre 153 artículos. Tenemos 6 artículos donde hay discusión y estos artículos tienen ese componente de conveniencia que tiene el presidente de la República. Consejero, se nos empieza a acabar el tiempo, se nos ha pasado rápido en esta entrevista para conocer muy bien la posición del gobierno con estas objeciones, también con la paz. ¿Qué puede pasar en los próximos días? ¿Esto en qué puede llegar a terminar? Supongamos, consejero,
que la Corte Constitucional finalmente le responda el derecho de petición al presidente de la Cámara de Representantes, como se dice extraoficialmente, y le diga, señor Alejandro Chacón, el Congreso no tiene facultades para estudiar estas objeciones del presidente Duque, porque, por cierto, estas objeciones del presidente Duque no dan a lugar. ¿Qué va a pasar? Entonces, si esa llega a ser la respuesta. Son suposiciones, entonces podríamos suponer también esa y muchas otras cosas adicionales, pero yo lo diría lo siguiente. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer frente a este asunto es serenarse, esperar los resultados que tenga los próximos días estas discusiones. Entiendo que ya hay unas comisiones accidentales, unas comisiones de ponentes en ambas cámaras. Se presentó la de la Cámara de Representantes y la del Senado, y que se discutan en el Congreso. Que se discutan. Si llega la famosa carta del derecho de petición, esa carta y ese derecho de petición pues no tiene incidencia alguna dentro de la discusión que se tiene que plantear en el Congreso de la República, porque en este momento están radicadas las objeciones en el Congreso de la República, y las objeciones, repito, son parte de un trámite legislativo ya. Las normas dicen que vuelven al Congreso, eso es parte del Congreso. Si en el Congreso estas objeciones se hunden, el presidente tiene que... Mire, el presidente de la República sanciona la ley. Aún con artículos que a él no le gustan. Sanciona la ley. Aún con artículos que a él no le gustan. Porque eso lo hace un demócrata. O sea, lo haría. Eso lo hace un demócrata. Es que como estamos acostumbrados a tener aquí en el país personas que uno no sabía cuáles eran las salidas, porque además eran inciertos, ¿sí? Porque se creaban todo tipo de... El presidente de la República es un hombre que anda con la Constitución en la mano y toma decisiones. Sobre eso, si se objetan y no se admiten esas objeciones, el jefe de Estado firma la ley estatutaria y no hay ningún inconveniente. Ejerció sus facultades constitucionales, le envió una señal al país diciendo eso, y continuaremos las discusiones en el medio del acto legislativo para avanzar en este proceso que yo creo que nos debe conducir, decir, uno, a defender la paz, porque la paz hay que defenderla y lo sigo creyendo. Dos, defender el modelo de justicia transicional, que hay que defenderlo, pero además defender a las víctimas. A las víctimas. Grandes discusiones en Colombia alrededor de todo tipo de cosas, y las víctimas están en el fondo del cajón. Ahí está errado el sistema. Usted me decía, usted conoció muy bien y conoce muy bien el acuerdo. ¿Quiere que le diga cuál es el fundamento del acuerdo? El fundamento del acuerdo eran las víctimas, no los victimarios. Siempre se estableció que el centro del acuerdo eran las víctimas, y ahí sí lo remito a los libros que he escrito, a los artículos que he escrito y a todo lo que yo he planteado durante escuchándolo en esta entrevista y escuchándolo desde hace muchos años, conociendo su conocimiento del acuerdo de paz con las FARC, pues uno lo percibe a usted creyendo en el acuerdo, creyendo en la paz, pero también uno advierte que evidentemente hay cosas que hoy ya desde el gobierno, en su posición de consejero presidencial en temas de derechos humanos, una persona que está al tanto de lo que pasa con el acuerdo de paz, pues hay cosas que a su juicio hay que mejorar, cambiar y que no quedaron bien hechas. Y mire, y un mensaje para todos los reinsertados, para todas las personas desmovilizados, para los excombatientes que están en las zonas, todo el cariño del gobierno nacional y todo el acompañamiento en este proceso para que nos acompañemos todos en este escenario de implementación. El día viernes, como le dije, estuvimos allá, compramos hasta unas botas, había una empresa que tiene un proyecto productivo muy bonito, compramos unas botas con el presidente de la República, almorzamos con ellos allá, estuvimos toda la tarde conversando, mire, de una manera muy tranquila. Y yo creo que el mensaje que yo sí quiero mandarle al país es: bajemos un poco la temperatura y tratemos de buscar consensos y no disensos en Colombia. Yo creo que este país requiere más optimismo y menos pesimismo en el marco del tema. El problema no es Iván Duque, el problema no es el presidente Iván Duque. Iván Duque es un presidente por 4 años y él va a estar ahí y está pensando en el país. El problema es el país, y nosotros en el fondo tenemos muy claro, absolutamente claro, que el compromiso es con Colombia, y por ende todo lo que se está haciendo, plan de desarrollo, avance en las regiones, son de los colombianos, no del presidente de la República. Aquí no hay proyectos individuales, hay un proyecto colectivo de nación. Consejero presidencial en temas de derechos humanos, asuntos internacionales también, Francisco Barbosa, gracias por estar esta noche aquí en vivo y en directo. Son las 9:15 de la noche, aquí desde Canal Capital, respondiendo, aclarando
todas las dudas que hay en torno a estas oficinas del presidente Duque y la ley estatutaria de la JEP. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Jessy. Un saludo a la audiencia. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar conectados con Canal Capital. Los invitamos a seguir este programa en las redes sociales, también en nuestra página web conexioncapital.co, seguir la transmisión en Facebook, seguir la transmisión en Twitter. Ahí pueden estar al tanto de nuestro programa Opina Bogotá y sigan como siempre en sintonía de Canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. Muy buenas noches.